Soy el abogado Rolando Vázquez. Gracias por estar con nosotros de nuevo en otro segmento de Abriendo Fronteras Podcast. En este episodio vamos a hablar sobre un tema que es muy importante en este momento. Abogado, soy de Colombia. ¿Puedo pedir asilo en los Estados Unidos? Esa es la pregunta que me están haciendo con mucha frecuencia. Está creciendo mis clientes de Colombia. Hay una situación en Colombia de una perspectiva hablando políticamente que es algo muy alarmante para la comunidad y se está viendo los números de inmigrantes de Colombia subiendo cada día, cada semana, cada mes va aumentando los números de colombianos entrando a los Estados Unidos, no nomás con visa, pero también por la frontera sur de los Estados Unidos. Y este es un buen momento para decirle al público que no deben de entrar de manera ilegal a los Estados Unidos. La ley permite que la gente puede pedir asilo legalmente pidiéndolo en la frontera con los oficiales antes de entrar, o sea, queriendo decir que no entran de manera ilegal, o estando dentro del país. Llegaron legalmente bajo un visa de estudiante, prometido, bajo un visa de turista, etc. Están dentro del país legalmente. Si algo pasa y tiene miedo en ese momento de regresar a su país de origen, tienen la opción de someter un caso de asilo. Cuando alguien somete un caso de asilo, deben de analizar su situación con un abogado para ver si tienen fundamentales de un caso de asilo, porque hay consecuencias para someter un caso frívolo para el aplicante, y si un abogado se involucra, también el abogado se puede meter en problemas por someter un caso frívolo. No más porque tu caso no es aprobado no significa que tu caso es frívolo. Frívolo más bien se enfoca en si alguien fabrica evidencias falsas para tratar de argumentar un caso de asilo. Eso ya sería frívolo y hay consecuencias muy graves para eso. Pero volviendo al tema sobre el asilo en Colombia. Ha cambiado mucho la manera de argumentar un caso de Colombia. Todavía estamos en un proceso de cambio, dependiendo de qué va a suceder en Colombia en las elecciones de mayo 2022, que son cercas. El argumento de un asilo para un colombiano es diferente a otros países. Puedo usar como ejemplo de Venezuela, donde hoy en día el venezolano... el argumento normalmente lo pide porque hay persecución o puede haber persecución en el futuro de parte del gobierno de Venezuela. Normalmente es por la opinión política o porque pertenece a un grupo social, normalmente. En Colombia, anteriormente, muchos de los casos que había argumentado era persecución, si no de parte del gobierno, pero grupos que el gobierno no puede o no quiere controlar, que son estos grupos de guerrilla, por pertenecer a un grupo social. Hay veces que eran por la opinión político, pero grupo social también se argumentaba. Hoy en día en Colombia, basado en lo que pasa en las elecciones de mayo 2022, si la presidencia lo lleva un candidato que es extremadamente de izquierda, o sea, un comunista, y implementen grupos y los grupos de seguridad atacar a la gente que no apoya ese partido o esa ideología política que tiene este gobierno de izquierda, entonces se puede volver como un argumento muy similar al venezolano, de que persecución de parte del gobierno por la opinión política. Y estoy viendo ese cambio porque antes yo lo argumentaba de una manera diferente, pero ya basado en la situación política que está cambiando en Colombia y lo que se está viendo, lo que viene, parece que ya los argumentos se van a alinear con los argumentos que hacen en Venezuela. Sí, la respuesta es sí, el colombiano puede pedir asilo, se está viendo que sí. Siempre y cuando todo lo que están argumentando o sus miedos son reales, su miedo a regresar es real, porque el gobierno o grupos que el gobierno no puede o no quiere controlar los puede hacer daño por uno de los 5 razones que están categorizados en la planilla del asilo.
normalmente va a ser opinión político y porque pertenece a un grupo social. No estoy diciendo que no puede ser por su religión, por su nacionalidad o su raza. No estoy diciendo que eso es imposible, pero normalmente va a ser por la opinión político o porque pertenece a un grupo social. Lo que yo estoy viendo en muchos de estos argumentos es que como yo tengo varios clientes de Colombia que han sometido un asilo, el argumento se puede hacer más fuerte después de las elecciones en mayo de 2022, dependiendo qué candidato toma el poder. Si lo toma el poder un candidato extremadamente de izquierda que parece Villaván, entonces los argumentos son mucho más fuertes o pueden ser más fuertes. Y también va a depender si este gobierno de izquierda va a patrocinar y va a darle las facilidades de estos grupos de seguridad de hacerle daño a la gente que se opone políticamente a este nuevo gobierno. Entonces puede ser que los argumentos son más fuertes después del mayo 2022 para el colombiano, que políticamente está en contra de estas ideologías comunistas, socialistas. Para la comunidad colombiana que me ha escrito por las redes sociales, la respuesta es sí, hay posibilidades de pedir asilo, pero hay que analizar tu caso para ver si realmente tienes fundamentales de un caso de asilo o no. Y con eso cierro este segmento. Gracias por estar con nosotros de nuevo en Abriendo Fronteras Podcast. Como siempre, dejen sus comentarios, suscríbanse y nos vemos en el siguiente segmento de Abriendo Fronteras.